que sí. Me lo tienen que decir. Buenos días a todos y bienvenidos al primer foro Potencia correspondiente al curso 2021-2022. Foro que tiene por título Construcción Civil y Edificación, contribuyendo a la sociedad desde los colegios profesionales. Antes de empezar, quisiera en primer lugar desear hayáis tenido un estupendo descanso estival y estéis reincorporados a vuestras respectivas tareas con los ánimos y las fuerzas a tope y, por supuesto, con una rebosante salud. El que estamos todos reincorporados a nuestras respectivas tareas lo hemos podido apreciar en el tráfico de esta mañana temprana, que ha sido como en los años anteriores. Igualmente, os quiero informar que este foro es el primero que celebramos con los ponentes de forma presencial, intentando volver poco a poco a la normalidad tan deseada y tan añorada. En efecto, hoy estamos en la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, a quien agradecemos todas las facilidades que nos han dado para la realización del foro, así como los medios técnicos que han puesto a nuestra disposición. Igualmente contamos con la presencia de unos muy poquitos valientes que se han desplazado hasta aquí y que esperamos que en próximas ediciones pues se vaya venciendo un poco el miedo y vayamos contando con más público en directo. Si hay dos profesiones sobre las que se asienta la construcción en sí, sin duda son la de arquitectura y la de ingeniería civil. Y hoy tenemos la suerte de contar como ponentes con los decanos de los colegios profesionales de Madrid de arquitectos y de ingenieros de caminos, canales y puertos. Su presencia se debe a la celebración de la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid 2021, cuya celebración comenzaron ayer y finalizarán el 3 de octubre, y la Semana de la Arquitectura de Madrid, que comenzará el próximo 1 de octubre, prolongando sus actividades hasta el 10 de este mes. Ambos decanos nos informarán acerca de sus respectivas semanas y, como no puede ser de otra forma, aprovecharemos para que nos comenten su visión actual e inmediata del sector de la construcción, los problemas de sus colegiados y la labor que estos dos importantísimos colegios profesionales hacen en pro de sus colegiados. Sin más dilación, quiero presentaros a nuestros invitados, Rafael Magro y Sigfrido Herráez, respectivos decanos de la demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Rafael Magro es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, doctorado cum laude en 1989, decano de la demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos desde el pasado mes de marzo. Rafael cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la docencia entre 1980 y 2008. Ha sido profesor de diversas asignaturas en el curso de Ingeniería de Caminos, profesor titular interino en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, en el área de Estadística del Departamento de Matemáticas, profesor en la Universidad Alfonso X el Sabio desde octubre de 1998 hasta junio de 2011, profesor en la Universidad Camilo José Cela, director y profesor en la Fundación Agustín de Betancourt de la Secretaría de Infraestructuras, Ministerio de Defensa, entre 2008 y 2015. Cuanto a la dirección académica, destaca su labor al frente de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Alfonso X durante 7 años.
entidad en la que ha ejercido la dirección en los programas de doctorado y de máster y en la jefatura de estudios de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos durante 4 años. Asimismo, ha participado en la comisión de docencia ante las conferencias nacionales de decanos y directores para la redacción de libros blancos y planes de estudio de las titulaciones oficiales de grado y máster. En el ámbito, además de la empresa privada, es socio fundador de Teach and Consult for, entidad de consultoría y servicios técnicos de ingeniería, de la que es director general desde 2013. Por su parte, Sigfrido Herráez es arquitecto titulado en la Universidad Politécnica de Madrid en 1991 y fue elegido decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en noviembre de 2020. Especializado en urbanismo, su formación incluye cursos de doctorado en esta especialidad, además de un máster en rehabilitación por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con una amplia experiencia institucional en la que destaca su labor como concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid entre 1991 y 2005. Entre otros cargos, fue concejal de Movilidad Urbana entre 2000 y 2003, concejal de Vivienda y Rehabilitación Urbana entre 1995 y 2005. Además, ha ejercido diversos cargos de responsabilidad en el partido, miembro de la Junta Directiva Nacional del PP entre 1990 y 93, vicesecretario general del PP en Madrid y miembro del Comité Ejecutivo del PP de Madrid desde 1993, entre otros. Asimismo, es de 2011 miembro del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid, institución a la que ya perteneció anteriormente. Entre los numerosos reconocimientos se encuentran el Diploma Europeo Nostra por la rehabilitación del Centro Histórico de Madrid en 1998 y el Premio de las Naciones Unidas a las Buenas Prácticas en Rehabilitación. Alguna de sus últimas obras como arquitecto en el ejercicio libre de la profesión ha sido el Hotel Marriott Auditorium de Madrid, 120 viviendas del bloque en Vallecas, el proyecto y ejecución de 36 viviendas unifamiliares adosadas en Torrejón de Velasco, el Hotel Meliá Avenida de América y la dirección de obra de viviendas unifamiliares en el polígono Los Satélites en Majadahonda. Bueno, respiro después de tan largas e intensos currículum, agotador, efectivamente. Es que somos muy viejos. Pero bueno, no, y con muchos méritos. Buenos días, Rafael y Sigfrido. Muchas gracias por vuestra presencia en el Foro Potencia. Bien, la primera pregunta para ambos, como ya he anticipado un poco antes, y lógicamente trata sobre las actividades que ambos colegios habéis planteado para la celebración de vuestra semana. Yo la verdad es que he leído los programas de ambos y me parecen sumamente atractivos y muy intensos, sobre todo, además, muy intensos, con una programación de actividades de todo tipo, que me gustaría comentaseis a nuestros asistentes de una forma resumida, bueno, como vosotros consideréis, pero resaltando aquellos que consideréis más atractivos. Así pues, Rafael, en vuestro programa me ha llamado la atención las visitas a campo abierto que habéis programado en las numerosas realizaciones inmersas en lo que habéis denominado Camino de Santiago de Madrid, que me gustaría comentaras, además de mesas redondas, sesiones técnicas, talleres, etcétera, etcétera, sin olvidar las citas musicales con un par de conciertos programados. Por tu parte, Sigfrido, he visto que tenéis un país invitado, Italia, además con una importante presencia dentro de los actos del programa, que consta del orden de 140 actividades, incluyendo visitas a 47 edificios, entre los que se encuentra el Museo de América, la Biblioteca Nacional y otros muchos. Además, habéis previsto realizar recorridos itinerantes urbanos a lo largo de 33 kilómetros, más 2 exposiciones vertebradoras del programa, un interesante ciclo de conferencias, sin olvidar actividades infantiles, etcétera, etcétera. Entonces, cuando queráis, si te parece, Rafael, puedes empezar tú comentando vuestra semana de la ingeniería. Bueno, el reto de esta semana, nosotros hacemos esto cada 2 años. Esta semana, entonces, hace 2 años estábamos en la plaza de Callao, pusimos un iglú y aquello fue una aglomeración, vamos, estábamos encantadísimos. Obviamente, con las circunstancias en las que estamos en este momento, era inviable hacer algo similar, por pura seguridad en el COVID. Entonces nos planteamos, incluso nos planteamos no hacer la semana este año, pero dijimos, creo que Madrid tiene que salir, hay que dejar atrás con mucha cautela, pero hay que ya salir para adelante. Hicimos una semana híbrida, en la cual, además de las visitas presenciales, que ahora comentaréis, creo que son 12,
El programa es tan extenso que no me lo sé yo ni de memoria. Tengo las ideas más o menos claras. Luego hay una serie de visitas que llamamos a tu aire, que cada uno en su móvil se las puede ver. Y en esas visitas presenciales ahora mismo se iban a ver una planta de reciclaje. Hombre, hay algunas visitas, por ejemplo, el Bernabéu se llenó a las 2 horas de abrir, es lógico, ¿no? Hay otras que, bueno, va menos gente, pero normalmente tienen siempre muchísimo éxito porque son visitas muy restringidas por el tema de seguridad. Además de las visitas, queríamos que las empresas, claro, como no podíamos hacer una exposición pública, porque era imposible por el tema de la seguridad, hemos hecho una especie de repositorio. Hemos creado una exposición virtual en las cuales, creo que son 39 empresas, si no me equivoco, yo ya he perdido la cuenta, ¿no? Han presentado los proyectos más relevantes que se han hecho desde el punto de vista de ingeniería en lo que es Madrid y su comunidad. Entonces, entrando en la página web, que luego la diré, ¿no? Creo que es semanaingeniero-de-caminos-madrid.com, si no me equivoco, pues ahí puedes ir pinchando en cada elemento de la comunidad y ahí aparece la obra, se explica la empresa que la ha hecho, todas las características de la obra. Es algo francamente curioso. Es una exposición que puedes ver, digamos, sin moverte de casa, porque obviamente era inviable hacer esa exposición. Además de la inauguración que hicimos ayer, además en un sitio para mí precioso, que fue en el antiguo Hospital de Jornaleros, que nos lo cedió la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, al que desde aquí quiero dar las gracias al consejero David Martín, ya no sé ni el nombre, al consejero, porque nos cedió el patio central, que es es espectacular. Están ya las fotos por ahí y la verdad es que mereció la pena. Ahí estuvimos las 3 administraciones que obviamente concurren, ¿no? Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Ayuntamiento de Madrid y, por supuesto, la Consejería de Transportes. Después tenemos dos conciertos muy diferentes. El viernes por la tarde, en el Puente de Ferrol, en lo que es Madrid-Río, vamos a hacer un concierto muy desenfadado, con música de los 80, ¿no? Esa música. Y ahí, pues hombre, yo invito a todos a ir. Creo que tenemos plazas limitadas también, porque el Ayuntamiento en eso ha sido muy estricto. Creo que son 120, pero por favor, yo rogaría, podemos ir con niños, podemos ir totalmente distendido y, por supuesto, en ropa vaquera, por favor, estamos para divertirnos. Y luego el sábado terminaremos con un concierto de música clásica en un sitio que yo no conocía bien. Y ahora con esto de la semana lo he podido conocer, que es el Cerrillo de San Blas, el observatorio, ¿no? Es un sitio espectacular y ahí vamos a tener un concierto sobre las 7 de la tarde, en el cual también, no sé si ya hay plazas o no, no lo sé, eso las personas que están llevando esta semana y que están haciendo un trabajo verdaderamente, no sé, es encomiable, no sé qué calificativo darle porque están todo el día metidas aquí en esta casa. Esta es más o menos la idea global, no sé si se me ha olvidado alguna cosa, pero bueno, esa es la idea global de la semana. Y lo que yo siempre digo, esta es una semana para no ingenieros, esta es una semana para contar a todos los madrileños y a los que nos visitan, bueno, pues esa labor que hacemos los ingenieros, que es silenciosa, yo no diría oscura, pero sí estamos, como yo siempre digo, en el back office, ¿no? Yo siempre digo una frase a mis alumnos, ¿no? Que el trabajo de los ingenieros solo se nota cuando algo falla, ¿no? No, porque estamos acostumbrados a que las cosas funcionen. Bueno, pues, pero ese trabajo, que es un trabajo de servicio a la sociedad, bueno, pues ahí estamos. Esa es la idea de esta semana, poder vender, poder que la gente nos conozca simplemente fuera de los cálculos y esas cosas que parecemos gente muy seria. Bueno, somos gente seria, pero somos gente divertida también como cualquier otro. No siempre. No siempre. Muy bien, Rafael, pues muchas gracias, sobre todo por la concreción, porque yo sé que resumir ese programa de actividades en 5 minutos es complicado. Y por tu parte, Sigfrido, pues tampoco hace falta que sea 5 minutos, lo que tú consideres oportuno. Te digo lo mismo que a Rafa. Le voy a dedicar medio a daros las gracias, ¿no? Ricardo, si me lo permites,
Y antes de hablar de nuestra Semana de la Arquitectura, quiero dar las gracias a Rafael, buen amigo y compañero de la Unión Interprofesional. Ya hemos coincidido en muchas cosas y eso pues me acerca a una profesión de la que siempre he estado cerca. Es decir, mis mejores colaboradores en esa época que glosabas en el ayuntamiento eran ingenieros de caminos, ¿no? Los que os sonarán a todos, ¿no? José Manuel Pradillo, Sebastián de la Rica, Félix Cristóbal, insignes ingenieros de caminos municipales que desde luego pues me ayudaron, y luego grandes amigos que tengo fuera en la profesión de la ingeniería, como Antonio García Ferrer o Alejandro Tuya o Luis Cuevas, todos aquellos que ahora mismo han hecho Madrid, ¿no? Yo digo, entre los ingenieros y los arquitectos hemos hecho Madrid, pues estos desde luego lo han hecho desde la empresa privada o desde el ayuntamiento. Por tanto, os agradezco la invitación, os agradezco estar con lo que considero un poco a medias mi casa. También el abuelo de mis hijos es ingeniero de caminos y insigne, y yo creo que efectivamente estoy muy a gusto en colaborar o en echar una mano en esta semana que tenéis de la ingeniería de caminos, y que efectivamente se completaría o vendría continuada por la Semana de la Arquitectura, ¿no? ¿Por qué no en su momento, aunque sé que está luego en las preguntas obligadas, pues el intentar hacer cosas juntos y no una única semana, ¿no?, de la arquitectura y de la ingeniería? La semana nuestra de la arquitectura ya es la número 18, es una semana, por tanto, con mucha tradición. Surge en su día cuando, en 1997, la Unión Internacional de Arquitectos establece el primer lunes del mes de octubre como el Día de la Arquitectura, y es el mismo día que la ONU había establecido en su Asamblea General el Día Mundial del Hábitat, ¿no? Y alrededor de eso se crea, como digo, desde el 97, la Semana de la Arquitectura, que luego derivó de ese único Día de la Arquitectura que había. Ese es el origen. 18 convocatorias que solo se han visto interrumpidas, pues como la vuestra del año pasado, por la pandemia, por esa desgracia que hemos vivido, y que gracias a Dios pues en este momento estamos recuperando la normalidad. Cuando decimos recuperar la normalidad no es solamente que hablemos sin mascarillas, sino que efectivamente podamos hacer visitas guiadas, podamos hacer estas actividades lúdicas alrededor de nuestras obras, ¿no?, de las obras que queremos enseñar, como bien decía Rafael, sobre todo a los que están fuera de nuestra profesión. El objetivo de la Semana de la Arquitectura fundamentalmente es acercar la arquitectura a la sociedad. Como bien ha dicho mi compañero Rafael, el decano de Caminos, lo que queremos es que aquellos que nos ven con curiosidad, nos visitan y entran y salen en nuestras obras, las ven desde fuera, etcétera, conozcan algo más de ellas para que se sientan atraídos por el trabajo que hemos hecho para producirlas. Ese es un poco el resumen por el que queremos acercar la arquitectura, como decimos, a la sociedad. Y, en segundo lugar, poner en valor el patrimonio arquitectónico, muchas veces muy desconocido. Yo me he matado, con perdón de la expresión, en estos meses de pandemia, a decir que el mejor museo que teníamos y que era visitable y que se podía visitar era desde Atocha subir por el Paseo del Prado y coger la Castellana, ¿no? Y además estar documentado a la hora de visitar desde fuera, en ese momento, cada uno de esos grandes edificios que tenían detrás grandes pensadores de la arquitectura, grandes arquitectos que bien conocéis. Ese museo al aire libre, lógicamente, lo tenemos siempre, pero en esta ocasión y en este momento, en la Semana de Arquitectura, lo que hacemos es, con una serie de actividades libres y gratuitas, todas ellas, intentar teledirigir a mayores y también a pequeños, a infantiles, las actividades que hacemos. Se distribuyen de dos maneras, las que producimos hacia adentro o dentro del propio colegio, aunque estén abiertas a público en general, que tienen que ver con exposiciones, debates, etcétera, sobre las arquitectas, como el mundo de
las arquitectas, de las mujeres que han dedicado su vida profesional a la arquitectura es distinto, ha sido distinto, sobre todo en un momento determinado. Ahora ya no tanto, pero efectivamente han tenido un sufrimiento distinto. Tenemos con el año Sabatini, el 300 aniversario del nacimiento de Sabatini, unas actividades con el propio ayuntamiento, conjuntas de conocimiento de aquel arquitecto, que muchos sabrán que es el autor de la Puerta de Alcalá, pero otros no, y muchas obras que hay en Madrid. Tenemos una serie de actividades que tienen que ver con la comunicación de la arquitectura, cómo comunicamos bien o mal la arquitectura hacia los ciudadanos. Tenemos una actividad muy divertida que se denominó en su día Hasta la cocina, donde se cuecen los proyectos, que es la visita a estudios de arquitectura, con los propios titulares de los estudios. Hicimos en su día un convenio con Renfe y luego con Metro para en las estaciones establecer el conocimiento de la arquitectura que al salir se podía visitar, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido unas programaciones de lo más diversa. En esta ocasión y en este año hemos hecho una excepción. En vez de una ciudad invitada, fue Nueva York, fue Roma, fue París. Ahora es un país, entendiendo que Italia en su conjunto tiene una riqueza arquitectónica que todos más o menos conocemos y que efectivamente la embajada pues nos podía aumentar en cuanto a su conocimiento y también en cuanto a su visita, ¿no? Es decir, el interés turístico que tienen ellos con el interés cultural que tenemos nosotros dentro de nuestra semana. Hay una exposición muy bonita sobre el universo Olivetti. Olivetti se establece en una ciudad del norte de Italia y a través del establecimiento de la ciudad industrial, aparentemente industrial, llegan a ser patrimonio de la UNESCO. Una ciudad que antes no lo era, con esa ciudad que Olivetti organiza de manera adecuada, se produce, como digo, la declaración de Patrimonio de la Humanidad. El Instituto Italiano de Cultura y la Embajada congregan alrededor, en sus espacios y en los del colegio, el debate alrededor de todas estas cuestiones y una exposición que va a haber en el colegio muy interesante. También tenemos un tema que no dejo pasar, que es la exposición de Julio Cano Lasso con su centenario de su nacimiento, un gran arquitecto que hizo la vivienda después, como digo, de Luis Gutiérrez Soto en Madrid, obedece a esas grandísimas cantidades de obras que hacían los arquitectos entonces. Hablamos de que Luis Gutiérrez Soto tiene en Madrid, solo en la ciudad de Madrid, 650 obras, ¿no? Eso que ahora mismo sería impensable, inviable, pero estamos hablando de esos arquitectos que tenían una producción, sobre todo en vivienda, importantísima. También vamos a hacer, como digo, ciclos que tienen que ver con el conocimiento del patrimonio arquitectónico, ¿no? Sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. Y las visitas, esas 47 edificios que vamos a abrir a los ciudadanos, tal vez sean lo más llamativo, lo más curioso, desde luego lo que más seguimiento tiene. En esta ocasión tenemos que limitar las visitas a 10 personas, ha sido una pena, pero efectivamente creemos que todavía el COVID nos permite alguna licencia, pero tenemos que ser prudentes ante él. Esas 10 personas con 260 visitas organizadas nos llevan a una cifra de aproximadamente 2.600 personas que van a entrar en esos 47 edificios, entre los cuales, como tú bien has nombrado, Ricardo, están el Museo de América, la Biblioteca Nacional, el Palacio de Abrantes, sede del Instituto de Cultura Italiano, etcétera, etcétera. El número de itinerarios urbanos, que es un matiz, no es visita un edificio, sino recorrer una serie de edificios por fuera, son 33 itinerarios, donde este año hemos incluido por vez primera, como es lógico, el paisaje de la luz, del cual formamos parte. Me imagino que los dos colegios hemos apoyado al Ayuntamiento en esa iniciativa de que fueran Patrimonio de la Humanidad, como se declaró en julio de este año. Ese paseo, que es una preciosidad, por el Retiro, por toda la zona del Paseo del Prado, etcétera, Museo del Prado, etcétera,
es una de las más demandadas y la que hemos tenido que desdoblar en varias ocasiones. Hay otros eventos que son cursos sobre la arquitectura madrileña. Ahí están los grandes, ¿no? Ricardo Velázquez Bosco, Antonio Palacios, Luis Gutiérrez Soto, Asís Cabrero, Miguel Fisac, Alejandro de la Sota, Paco Sáenz de Oiza. Es decir, todos ellos tendrán una reflexión en forma de cursos que también se han llenado absolutamente, tal vez más especializados o dirigidos hacia arquitectos o arquitectos sobre todo jóvenes. El Instituto de Formación realiza formación específica en esta semana que tiene que ver con eso, con que los más jóvenes se acerquen a arquitectos que muchos de ellos fallecidos tienen una gran obra en la ciudad de Madrid. También presentaremos el libro de las tesis de los doctorados que durante este año se han producido, así como premios COAM, premios de la Galería de Materiales, etcétera, etcétera. Tenemos, con eso concluyo, 55 instituciones con distintas actividades en sus sedes. Eso me parece fundamental, es decir, que la Biblioteca Nacional o el Museo Lázaro Galdiano o el Museo ICO o Roca Madrid Gallery nos acepten como parte de las actividades de la Semana de la Arquitectura, nos parece, como digo, fundamental. A la organización, además del Ayuntamiento, está el Colegio y nuestra Fundación, la Comunidad de Madrid y la Embajada de Italia con el Instituto Italiano de Cultura, y luego tenemos el patrocinio de 8 entidades relacionadas con la arquitectura y de 4 media partners, es decir, grupos empresariales alrededor de la comunicación que han tenido a bien colaborar con nosotros, meter en líneas generales publicidad gratuita en sus medios. Gracias. Yo con eso. Muchas gracias a ambos. Y si os parece, antes de, por dejar asimilar un poco a nuestros espectadores vuestras informaciones, vamos a proceder también a poner un pequeño vídeo, un minuto, de uno de nuestros colaboradores.
Bien, retomamos el hilo un poco de la conversación. A mí la verdad es que ambos programas se me antojan muy interesantes, muy intensos y que sin duda responden, de hecho responden a un exhaustivo trabajo de los que los han diseñado, los han ideado, los han coordinado y llevado a cabo. A los de desde aquí quiero manifestar mi admiración y darles la enhorabuena. También me gustaría sumarme a lo que vosotros habéis comentado y que la sociedad, los madrileños en general, puedan entrar en las páginas web respectivas y bucear con un poco más detalle, poder elegir qué es lo que más les interesa y poder participar, que creo que ese es el leitmotiv de estas semanas. Entonces, en ese orden de intención, entendiendo que, como digo, que la intención de estas semanas es acercar tanto a la ingeniería como a la arquitectura a la sociedad en general, me gustaría me comentaseis, en base a vuestra experiencia en eventos anteriores, la participación y la presencia en los eventos de personas ajenas a estas profesiones. Si es que tenéis alguna cifra, alguna idea, Rafa. Vamos por la sexta semana y hemos tenido diferentes ideas desde que la creó el actual presidente del colegio, Miguel Ángel Carrillo. O sea, hemos ido evolucionando, ¿no? Quizás la mayor afluencia de gente fue el año hace 2 años, cuando en Callao pasaron por el iglú creo que 33.000 personas en la semana. Y eso fue el objetivo. El objetivo es no que los ingenieros vayamos, que también, por supuesto, pero ya los ingenieros, o en este caso los arquitectos, tenemos al cabo del año tantas acciones para nosotros mismos que lo que se pretende con esto es que nos vean los que no son ingenieros en este caso, o arquitectos. Claro, ahora mismo no tengo datos en lo que va esta semana, pero creo que, claro, ahora tenemos las redes, ¿no? Y las redes son muy potentes, tenemos las televisiones y tenemos que suplir esa falta de contacto humano, porque no podemos ir a grandes digamos, acumulaciones pero nuestra idea es que estén los que no son ingenieros en este caso, o arquitectos en el caso de ella, aunque algunos cursos se hagan para ingenieros jóvenes. Por ejemplo, hay un hackathon, ¿no? Hay un hackathon sobre Madrid Centro Norte, pues creo que hay ya 6 grupos que obviamente son gente joven pero profesionales. Ahí no pueden intervenir porque hacen falta conocimientos, pero en general la semana está pensada para los no ingenieros. Además, por ejemplo, Sigfrido, en el caso desde la arquitectura, intentáis trasladar a la sociedad o poner al menos en su conocimiento no solo las realizaciones ejecutadas y que puedan decir pues que bien, sino las nuevas tecnologías de futuro, las nuevas alternativas, los procesos constructivos, los nuevos materiales, todo ese tipo de información un poco más de futuro que la gente normalmente no tiene la noticia ni el conocimiento, lógicamente, que los profesionales. Sí, es muy bonito ver cómo el 90% de las visitas guiadas a las que me he referido, o sea, de esos 2.600 que van a cubrir sobradamente, vamos a tener que hacer alguna visita desdoblada porque hay mucha demanda y nos gustaría volver a enseñarles esos edificios, aunque sea fuera de esta semana, pero por el tema de COVID vamos a meter de 10 en 10 en lo que cabe. El 90% no son arquitectos y es muy bonito ver a alguien que se acerca a la arquitectura de un edificio como el de Paco Sáenz de Oiza del Banco de Bilbao, de la Castellana, y que aprende cómo está hecho la estructura en árbol y cómo lo que hacen esas fachadas es colgar en vez de apoyarse de una estructura principal que nace desde abajo y se desarrolla en árbol. Eso que es pues no deja de ser una innovación tecnológica importantísima. Fijaros cuando se hizo, en los años 60, creo recordar, finales 70, ¿no? Es decir, eso es muy bonito ver cómo se acerca a la arquitectura, en ese caso a una obra, si me lo permitís, de ingeniería dentro de la propia arquitectura, un ciudadano normal. Claro que hay un porcentaje, ese otro 10% son sobre todo arquitectos jóvenes que se acercan a su maestro, a su obra
preferida y además tienen la oportunidad de entrar y verla si todavía vive con el autor de la misma, etcétera. Yo creo que eso es muy interesante, es muy bonito que alguien se acerque al puente al que ha hecho referencia Rafael antes, de Perrol, que no es de Perrol, es de un grupo multidisciplinar de ingenieros sobre todo, que lógicamente ingenieros de caminos que han hecho ese puente de una manera espectacular. O sea, hemos visto cómo crecía ese puente, cómo se produce una obra de ingeniería en el hecho en sí de construcción del mismo, no solo luego en lo que queda como obra. Y eso es muy bonito enseñárselo. Yo lo he podido hacer en algunas clases que he dado en Iberoamérica. Es muy bonito enseñar el vídeo en el que se produce, cómo se produce ese tipo de puentes sin apoyo, ¿no? Y cómo ese tablero único se va haciendo poco a poco y va creciendo hasta encontrarse. Eso, al fin y al cabo, lo he puesto en el ejemplo de vuestro terreno, de los ingenieros de caminos, pero en el mundo de la arquitectura pasa lo mismo. Es decir, el que ahora entre un ciudadano y vea un edificio bioclimático o que tiene una tendencia a no gastar energía o a no consumir energía que no sea energía limpia del sol o del viento, eso efectivamente hace que la gente nos vea cercanos, nos vea útiles. Es decir, somos dos profesiones muy útiles a la sociedad en muchos aspectos y estos momentos, estas semanas sirven para eso, para que la sociedad se acerque y diga, ya sé por qué son útiles a la sociedad. Me refiero también un poco a todo lo que se está llamando ingeniería construcción 4.0, técnicas de digitalización, estamos hablando de temas de eso, de los nuevos materiales, de nanomateriales, todo ese tipo de cosas que muchas veces va más deprisa esta evolución que la formación académica, de que alguien, un catedrático, explique a los alumnos porque se tienen que sujetar a un programa o lo que sea. Entonces, ese tipo de adelanto sobre las tecnologías, si de alguna manera también lo transmitís a la gente, como decía, no solo enseñar lo que ya se ha hecho y cómo se ha hecho, sino lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cómo se plantean los nuevos sistemas constructivos, ya digo, el tema de la digitalización, el tema de la prefabricación, en el tema de arquitectura, bueno, etcétera, 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 materiales, todo ese tipo de cosas. Además, yo conocí a Sebastián de la Rica cuando era muy jovencito, ¿no? Y hay una cosa, por ejemplo, todo el tema de movilidad y desarrollo urbano, que es un campo en el que ni ellos ni nosotros, los dos juntos, estamos trabajando. Pues ahí la digitalización y todas las nuevas tecnologías son imprescindibles. Pero son imprescindibles, además, por parte de las dos profesiones que estamos en este momento. O sea, los arquitectos aportan una serie de cosas, nosotros aportamos otra, y esas nuevas tecnologías las asumimos los dos, cada uno con nuestro rol y con nuestro papel, pero son imprescindibles ahora mismo. O sea, ahora mismo hay un campo que es todo el campo del desarrollo urbano, sostenibilidad, transición energética, todas esas áreas son de todos, o sea, y cada uno tenemos nuestro granito de arena que aportar en esas áreas. Y va a ser el futuro. Si nuestras profesiones no somos capaces de transformarnos y dejar, por decirlo de una forma, el hormigón, ¿no? Que siempre que decimos hormigón, no las estructuras, no. Ahora mismo hay unos nuevos campos en los que tanto los arquitectos como los ingenieros de caminos vamos a trabajar en los próximos 20, 30 años. Y esos campos están siempre abiertos. ¿Pensáis que con este tipo de difusión, bien a través de las semanas o bien a través de otras de las actividades que hacéis a lo largo del año, pueden hacer más atractivo el sector de la construcción a la juventud? No me cabe ninguna duda. O sea, como bien acaba de decir Rafael, las ciudades inteligentes, ¿no? Las ciudades inteligentes, estoy ahora preparando una intervención para el jueves delante de un mundo súper extraño que me ha requerido eso, que son los jueces. Los jueces quieren saber sobre ciudades inteligentes, ¿no? Y a mí eso que me ha llamado mucho la atención, pero me ha hecho profundizar
en que las ciudades inteligentes son obra de todos, cada uno en su medida y en su conocimiento. Yo no concibo las smart cities, todo lo que tiene que ver alrededor de las nuevas tecnologías aplicadas a la ciudad, no concibo sino con un trabajo conjunto. Es decir, yo no sé que se pueda hacer un diseño de un crecimiento de una ciudad o de una ciudad nueva sin el mundo de la ingeniería de caminos, de los arquitectos, de los urbanistas en general. O sea, hay urbanistas insignes ingenieros, urbanistas insignes arquitectos. ¿Por qué no? Es decir, yo no creo ahora mismo en la competencia, creo absolutamente y de manera radical y total en la complementariedad. Es decir, no entiendo que nuestras profesiones y todas las que surgen, el otro día Rafael fue testigo de cómo le contábamos a Su Majestad el Rey que entre él y yo había una cantidad de profesiones que no sabemos a qué colegio van, que seguramente van a intentar visar en nuestros colegios, pero que no sabemos, o sea, títulos habilitantes de cualquier provincia española que viene a Madrid a intentar colegiarse con un título que a saber qué formación tiene, etcétera, detrás. Bueno, pues todo eso, esa es la casuística, es decir, nos tenemos que defender más bien de eso, que no sabemos, que es un mare magnum, es un magma, si me lo permitís en este momento, extraño, que defendernos los unos de los otros, es decir, la complementariedad con los ingenieros de caminos. Yo, que he sido responsable de algunos desarrollos de Madrid, como el Pau de Vallecas, etcétera, o sea, yo no entendía muy bien que nadie me dijera, pero ¿por qué esto no lo hace un arquitecto? ¿Por qué no lo hace un ingeniero de caminos? No, o sea, cada uno tenía sus cometidos, eran complementarios, los equipos redactores de esos desarrollos eran multidisciplinares, no puede ser de otra forma, es decir, los conocimientos, porque es ahí donde tenemos que ir, ¿no? A los planes de estudio, a los conocimientos. Los conocimientos que tiene un ingeniero de caminos en determinadas cuestiones no los tenemos nosotros, y al revés. Es decir, yo cuando a la Comisión de Patrimonio llega firmado por alguna ingeniería, no suele ser de caminos, pero sí ingenierías de lo más extrañas que dicen, la última ha sido un físico, que ha presentado un alzado de un edificio protegido, porque si no, no iría a la CIPAN. ¿Qué sentido tiene? O sea, yo les dije al resto de miembros, digo, enseñarme el plan de estudios de un físico. Y ya enseguida salta a la vista que... Entonces la competencia está en hacer cada uno lo que sabemos hacer y en ser complementarios. Yo creo mucho, y además en eso los anglosajones van por delante, es decir, o sea, los equipos de cualquier estudio de arquitectura e ingeniería de Inglaterra o de Estados Unidos, nadie se plantea estas cosas que nos planteamos aquí de quién sabe hacer qué, ¿no? Es decir, todos están y cada uno hace lo que sabe hacer, ¿no? Por eso yo creo que las semanas de arquitectura, de ingeniería, acercan esta realidad, que es una realidad complementaria, a los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen que estar muy orgullosos y yo creo que muy contentos de tener estas dos profesiones que se complementan y que además dan lo mejor, porque tenemos los mejores ingenieros de caminos, y a mí no me cabe ninguna duda, del mundo, y también los mejores arquitectos del mundo. Entonces estamos dando a la sociedad lo mejor que se puede dar y que desde luego no tienen en Bélgica, en Inglaterra, no. Es decir, aquí los tenemos, aprovechémoslo. Y luego, toda esa realidad que se está produciendo alrededor de nuestras profesiones, veámoslo con respeto, pero también veámoslo críticamente. Es decir, o sea, no se puede pensar que todos pueden hacer todo, ¿no? O sea, a mí me parece, tendré algún problema porque hay títulos habilitantes, máster habilitantes en determinadas materias que yo no entiendo, con el plan de estudios no lo entiendo, porque es una grave responsabilidad además de la persona que se plantee esas cosas. O sea, yo creo que detrás de la habilitación para hacer un trabajo está la responsabilidad, y la responsabilidad corre un gran peligro. Ahí sí que debemos estar juntos, todas las profesiones, en defendernos del intrusismo del que no sabe. El intrusismo peor que hay en la vida no es el que te hace la
la competencia sabiendo lo mismo que tú de un tema, sino el intrusismo del que no sabe. Para mí es una labor básica de los colegios, pero no del tuyo o el mío, de todos. O sea, el problema es eso, es que están apareciendo, como decía Sigfrido, pero profesiones profesiones por llamarlo de alguna forma, entre comillas, titulaciones que no sabemos en realidad para qué están. Han aparecido, Bolonia abrió ese campo y entonces, ¿a dónde van a ir? ¿Qué es lo que van a hacer? Y lo que sí nos preocupa a los colegios es eso, o sea, vamos a dar, no digo cancha, vamos a admitir a esas personas, a lo mejor tenemos que admitirlas, cuidadito, que eso es un tema además que excede del propio colegio, ¿no? Entonces, los colegios tenemos que saber exactamente a quién podemos admitir, a quién no podemos admitir, porque es nuestra responsabilidad. Cuando nosotros visamos un proyecto, por ejemplo, como decía, visado por un físico, es que cuando menos es sorprendente. O sea, oye, y yo tengo muchos amigos físicos, pero uno de patrimonio visado por un físico, pues yo lo calificaría algo más que sorprendente. Por eso es una de las funciones básicas de los colegios y por esa razón tenemos que existir. Hablando un poco en las actividades habituales pero fundamentales que desarrollan vuestros colegios profesionales en defensa de sus colegiados, obviamente, bueno, ¿qué generalmente se hace tanto desde el punto de vista de formación como de bolsa de empleo, etcétera, etcétera, además de, por supuesto, de la defensa de sus derechos? O sea, un poco las actividades que desarrollan los colegios profesionales, que no parezca que lo único que se limitan es a los visados de los proyectos y poquito más, ¿no? Sino yo sé que hacéis una labor importante a lo largo de todo el año con vuestros colegiados, fundamentalmente, claro, que para eso a las personas a las que os debéis, ¿no? Yo además, pues toda mi vida profesional he estado encaminado, yo mi vida profesional la he dedicado básicamente a dos cosas. A la formación. A la formación y al medio ambiente. O sea, me he movido en temas de movilidad, ruido, contaminación atmosférica. Y mi trabajo primordial ha sido crear formación, diseñar formación. ¿Qué hemos hecho con el colegio? Intentar ser lo más punteros posible. Por ejemplo, hace 5 años, cuando nuestros compañeros llevabais BIM, porque vosotros el BIM lo llevabais ya utilizando muchos años, pues yo la primera vez que fui además a una charla de lo que era BIM de un arquitecto dije, esto es una maravilla, esto vendrá a la ingeniería. Y me decían, no, digo, esto vendrá a la ingeniería. Y hace 5 años montamos en la demarcación un máster de tecnología BIM para infraestructuras. Ahora vamos ya por la 5ª, 6ª edición, ¿no? Y hemos tenido que ir cambiando. Ese máster que diseñamos inicialmente cambia porque ha cambiado todo. Luego, además, nosotros nos bajamos mucho para crear en formación en lo que nos piden los colegiados. Y luego traer gente siempre experta en ese tema. A mí me da igual que lo dé quien lo dé. O sea, yo digo, ahora mismo estamos persiguiendo un tema que es el Power BI, ¿no? Pues por el tema de la pandemia teníamos ya un curso preparado, pues el Power BI es una de las cosas en las que se va a trabajar en el futuro. Bueno, pues aquí vendrá la persona que más sabe de Power BI, ¿no? Pues esa es nuestra idea, crear formación que sirva para algo. Luego hay una serie de formación, por decirlo de una forma lúdica, que yo creo que es vital, relacionada con la historia, con la ópera. ¿Por qué no? Esa formación que lo piden muchos colegiados, no solo es profesión. Pero nosotros tenemos la obligación, y de hecho lo hacemos así, de que toda la formación nos la piden los colegiados y siempre intentamos que la dé pues la persona más capacitada para ello. Y estamos abiertos además a abrir cualquier cosa que veamos que es útil para nuestros colegiados en un futuro. Vosotros, Sigfrido, puedes ampliar en la misma. Me agrada que pongamos hasta los mismos ejemplos, ¿no? Rafael hoy ponía el ejemplo que iba a poner yo del BIM, es decir, que le está llegando poco a poco, pero de manera muy rápida a todos los estudios y tienen una necesidad de formación en esa materia enorme. Pero bueno, nosotros tenemos que dar, los colegios, entiendo yo, que tenemos que dar servicio a los colegiados, es decir, a los que sustentan el colegio
además con el pago de su cuota, etcétera, y a los socios, vamos a llamarles, a los colegiados, y a la sociedad. Es decir, yo entiendo el colegio con esa doble vertiente, ¿no? Es decir, tenemos que dar formación a los colegiados, por supuesto, pero tenemos que dar exposiciones, publicaciones, a través en nuestro caso, de la Fundación, a la sociedad. Es decir, mejoras y conocimientos que podemos trasladar a la sociedad. Esos dos ejemplos tienen una extensión enorme. Es decir, cuando en el ejemplo de dar servicio a la sociedad yo decido que saquemos los legados de los grandes arquitectos con dibujos, obras de arte, en Arco, es decir, en la Feria del Arte de Madrid, llama la atención, especialmente este año, que el el stand del Colegio de Arquitectos tuviera 10 obras de arte espectaculares de 10 arquitectos que están metidas en cajas en el legado del colegio, ¿no? Entonces, ese servicio que damos a la sociedad, que por supuesto era el único stand que no vendía, porque lógicamente tiene que volver a su estado de legado que ha sido cedido por la familia normalmente al colegio. Ese es el servicio a la sociedad. Y luego el servicio al colegiado tiene una deriva infinita. Es decir, ahora mismo en formación, o sea, para que os deis cuenta, lo más gráfico es que nosotros facturábamos 350.000 euros en formación el año pasado, con un beneficio de 100.000 aproximadamente, y nos vamos a 700.000 euros con un beneficio de casi 500.000 de euros en formación. Eso significa que por el streaming, por todos estos sistemas que se han mejorado muchísimo, estamos dando formación con universidades de Iberoamérica, ahora mismo, de Perú, de Colombia. Estamos intentando cuestiones de formación pues con distintos colectivos, ¿no? Ayer con la Dirección Integrada de Proyectos vamos a firmar un convenio, a EDIP, para dar formación con ellos. Claro. O también la ampliáis a los del último grado de escuelas técnicas, no hay un límite al que tenga interés. Es decir, la semana pasada presentábamos Rafael Moneo, Carlos Lamela y yo un curso sobre arquitectura y arquitectos en las infraestructuras, ¿no? Uno presentaba la T4, otro presentaba Atocha. Bueno, eso que es de interés general, o sea, ahí se han apuntado, que es un curso, me parece que es de 40 horas, se han apuntado gente que no es arquitecto y paga una cuota distinta a la que paga el colegiado, etcétera, etcétera. Es decir, el desarrollo de la formación, voy a decir, es casi infinito. Y luego tenemos que dar en los colegios, si me lo permites, una pincelada, servicios útiles a nuestros colegiados, por supuesto, pero a la sociedad en general. Yo ahora pongo en funcionamiento, Rafael lo sabe, la oficina de rehabilitación. ¿Qué es la oficina de rehabilitación energética? Pues una oficina que va a intentar colaborar con las instituciones para gastar los fondos europeos que vienen en esa materia y colaborar con las comunidades de vecinos, con las que he firmado un convenio, con los administradores de fincas y con los arquitectos que vienen de la mano de esas comunidades en el desarrollo de visado, licencia, subvención. En un único mostrador tendrán visado, licencia, subvención. Información primero de cada una de esas tres cuestiones y después una realidad, que es ahí tiene usted su visado del colegio, ahí tiene su licencia que el ayuntamiento a través de una pasarela con el colegio va a dar información, nosotros registramos y luego hacemos un seguimiento, y la subvención en Maudes, en vez de acercarse a 3 puntos de la ciudad y hacer un rosario lo centralizamos. Eso es un servicio que damos a las instituciones, a la comunidad autónoma y al ayuntamiento, a los ayuntamientos porque están incluidos todos los de la comunidad, y es un servicio que damos al ciudadano. Es decir, ahí tenemos la suerte además de tener un colegio donde se pueden reunir comunidades de propietarios de 1 a 100. Por tanto, ese tipo de cuestiones creo que marcan la utilidad social de los colegios, además de la utilidad que damos a nuestros colegiados. Sí, me parece. Yo os iba a preguntar sobre los fondos europeos, sobre la aplicación de los fondos europeos, estos de los famosos Next Generation. Entiendo que
que una de las cosas que está más definida es, creo recordar, 6.400 millones de euros para el tema de rehabilitación, y también la información que llega es que no tiene demanda, no hay solicitudes. Yo no sé si por o no en la cantidad que lógicamente se podía esperar debido a la cantidad de dinero que está habilitada. Entonces, me alegra conocer esta iniciativa vuestra, porque de alguna manera supongo que eso reavivará un poco las inquietudes de las personas. Yo eso no sé si depende de cada comunidad de vecinos. El otro día oí a no sé quién decir que eso había que hacerlo por barrios enteros, en fin, pero ahí está el dinero. Yo creo, Ricardo, que eso, como lo he sacado yo, permíteme yo te lo digo como experto en rehabilitación, un remate de esa cuestión. Sí. Yo creo que el día que lo presentó la ministra, lo presentó en el Colegio de Arquitectos, los fondos para rehabilitación energética. Sí. Y yo le dije, ministra, esto está fenomenal siempre y cuando pongamos gestión. Es decir, no sirve de nada, porque yo viví los fondos primeros europeos que vinieron en materia de rehabilitación, los traje yo a Lavapiés, a las áreas de Fuencarral, de la Plaza Mayor. Es decir, yo sé de qué estamos hablando. Si no le das gestión, en aquel momento la oficina de gestión era la empresa municipal de la vivienda. Claro, todos los vecinos de Lavapiés iban allí a la empresa. Abrimos una oficina en el propio Lavapiés, y ahí se producía una facilidad de información y una facilidad en la otra dirección, en la dirección de la petición. ¿Por qué? Pues porque si no, no sirve de nada. Si la gente cree que es una lluvia de millones gratis y no se sabe para qué, no. Es decir, es una lluvia de millones que viene. Sí. Si el técnico que haga la rehabilitación ahorra un 30% de energía sobre lo anterior. Por tanto, si no lo ahorra, hay que devolver el dinero a Bruselas, punto primero. Y segundo, la rehabilitación tiene una parte subvencionable y otra que no. Y por tanto hay que informar a los vecinos y a los ciudadanos de que esto no es una lluvia de dinero, sino un dinero que complementa lo que cada vecino con un esfuerzo tiene que poner. Entonces, todo eso, resumen, gestión. ¿Podemos ayudar los colegios y los profesionales en la gestión? Absolutamente. En fin, por eso nos hemos ofrecido. Claro, es que yo tengo personalmente una experiencia hace como 20 años con el tema del ruido de Barajas, y aquello dejó bastante que desear. Los resultados fueron bastante... Y esto parece como si fuera una segunda parte de aquello, de que hay problemas en las comunidades de vecinos que no saben qué papeles tienen que hacer, cuándo van a cobrar el dinero, en fin, todo ese tipo de cosas. Y entonces dicen, bueno, pues virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Y ahí está el dinero y ahí está la fecha de caducidad para emplearlo, ¿no? Entonces yo creo que es un tema importante en el tema ese. Otra cosa parecida, pero yo creo que menos definida, está en el tema de obra civil. Claro, que en obra civil ellos son comunidades de vecinos, gente más local. En obra civil nadie abre, ningún vecino hace una obra civil. Entonces van a tener que entrar, digamos, ya instituciones de más alto nivel. Pues, por ejemplo, Ayuntamiento de Madrid, por poner un ejemplo, ya que nos movemos aquí, pues habrá un plan de movilidad. Pero ese plan de movilidad, como bien ha dicho Sigfrido, no es que te cae el dinero, no. Tienes que demostrar que ese plan de movilidad va a cumplir las mejoras previstas, y una vez cumplidas, y una parte no se devolverá, pero otra parte sí habrá que devolverla. O sea, ¿no temes que la burocracia se acabe comiendo la mayor parte del tiempo, no, del plazo que si tenemos? Si la gestión es buena, como ha dicho Sigfrido, es la clave. La clave es gestionarlo bien. Ahora mismo Banco Caminos ya ha puesto una oficina. Porque claro, nosotros en nuestra profesión no vamos de forma individual. Hombre, es que ese es nuestro trabajo ahora mismo, facilitar que haya una buena gestión de esos fondos, claro, porque si no, tienes toda la razón, nos vamos entre que voy y voy, se me ha ido el tiempo. Pero sí, hay una cosa que es clara y hay que recalcar, que no todo es a fondo perdido. Cuidado, que aquí parece que es que nos van a llover millones así y ya está. No. Y además, no todo es a fondo perdido, y habrá unos resultados medibles y que hay que cumplir. Claro. Eso está clarísimo. Claro. Sí. Bueno, pues finalmente, y antes de dar paso a las preguntas de nuestros oyentes y de nuestros espectadores, yo, me ha parecido entender una predisposición, que lo quiero lanzar aquí, que no sé
que si se podría pensar en el futuro en la celebración de una semana de la construcción, un poco que aglutine, no sé, cada uno prescindir de la parte suya, pues yo creo que es duro, pero que yo creo que hay muchos actos comunes, como tú decías, que se podían a lo mejor tener un núcleo común y luego una especificidad de la ingeniería y otra especificidad de la arquitectura. ¿Vosotros no creéis que eso sería mejor de cara a transmitir a la sociedad ambas profesiones, que cada una lo haga por su parte? En fin, supongo que lo habréis pensado. Sí, por descontado. Es que es un debate sencillo por el consultivo vamos a hablar y además hoy ha venido él a mi casa, la semana que viene iré yo a la suya, ¿no? Creo que no, vamos a ver, nosotros como ingenieros tenemos una parte de nuestra profesión que es construcción, ¿no? Y de hecho en esta semana que estamos, pues hombre, la estamos, digamos, poniendo en valor, sobre todo pues en actuaciones como el Centro Norte. Pero claro, hay una cosa que es clara, son variables que tenemos que analizar. Los colegios, tu colegio tiene mucho más dinero que el nuestro, porque nosotros somos una demarcación de un colegio nacional y entonces económicamente nos cuesta mucho poner en marcha estas semanas, pero la idea no me parece en absoluto, vamos, incluso me gusta. Hombre, cada uno tenemos nuestras áreas totalmente exclusivas, ¿no? Pero tú has puesto un ejemplo ahora mismo, en el propio puente de Perrol han trabajado de ingenieros y arquitectos, vamos, seguro no, segurísimo. Es que esa idea, que yo no sé de dónde viene, que cuando éramos estudiantes es que nos llevamos mal. Yo nunca me he llevado mal con los arquitectos y es que además tengo esa clarísima idea, es que nos complementamos muy bien. Hay áreas comunes, pues claro, como con los industriales, los telecos. Es por los chistes. Sí, los chistes. Entre arquitectos y ingenieros de caminos. Siempre lo he sabido, pero en ambas líneas. Yo creo que los mismos que contamos nosotros en una dirección los contáis vosotros en la otra, sí. Y eso hace que nos acerquemos de verdad. No, yo, fíjate, bueno, además estoy muy preocupado hoy porque has puesto ya dos ejemplos que era el que iba a poner yo, del puente de Perrol. Es decir, qué bonito sería que en la semana de la arquitectura y de la ingeniería de caminos, un arquitecto y un ingeniero contaran el puente de Madrid-Río, yo no le llamo de Perrol, ¿no? El puente de la Arganzuela, el puente de Madrid-Río. Yo creo que eso es fundamental. Ayer, y a lo mejor os doy primicia y no sé si debo, en una comida amable con el consejero de Transportes y el director general nuevo de Madrid Nuevo Norte, me pedían opinión sobre cómo se iba a concitar todo lo que tiene que ver con infraestructuras, que viene de la Consejería de Transportes, con esa dirección general que depende de otra consejería. Y yo decía, muy fácil, llévanos a un grupo asesor, no sé qué forma tendrá, al decano de caminos y a mí. Y no quiero dejar con esto fuera a otros implicados que mañana dirán, yo quiero estar, fenomenal, bienvenido será. Pero ya verás cómo ese grupo, donde creo, porque tomaron nota, a José Luis Moreno le encantó la idea de tenernos, somos asesores, con un grupo de asesores detrás que son nuestros colegios, gratuitos a la administración en un desarrollo tan importante como es Madrid Nuevo Norte, ¿no? Ahí estamos. O sea, es eso, cuando tú me haces la pregunta, ¿en la semana podemos hacer cosas conjuntas? Por supuesto. Si tenemos que hacer muchas más cosas conjuntas y más importantes que la propia semana de promoción hacia la sociedad, ¿no? Por eso, hombre, yo creo que además estamos obligados por la historia. Es decir, la historia de Madrid, de nuestra ciudad, por ejemplo, está basada en grandes ingenieros de caminos y grandes arquitectos. Y por tanto, prescindir de eso, o sea, prescindir de las ideas de Pedro Vidagor y de estos ingenieros a los que me he referido yo, municipales, prestigiosísimos, y los antecesores de estos, que fueron, si cabe, mejores, y que hicieron posible el plan de saneamiento integral, el 1 y el 2, en la ciudad de Madrid, que hicieron posible los primeros adelantos en materia de tráfico, al modo y manera de lo que se venía haciendo en las grandes ciudades europeas.
Esos son ingenieros de caminos, esos son ingenieros que han dado lo mejor de su cabeza a la sociedad madrileña. Igual que los Pedro Vidagor y Luis Rodríguez Zavial, por hablar de los últimos, ¿no? Es decir, grandes arquitectos, urbanistas que han dado lo mejor siempre de la mano. O sea, yo no entiendo. O sea, Luis Rodríguez Zavial tenía un equipo donde había más ingenieros que arquitectos. ¿Qué problema había en el desarrollo del Plan General de Madrid, ¿no? Del 97, ¿no? Yo estaba en el Consejo Político, vamos a decir, pero yo veía a los técnicos. Entonces, no solo no ha habido problemas, no solo no hay problemas, no solo no habrá problemas, sino que tenemos que hacer cosas juntos. Las soluciones cada vez, como tú decías antes, son más integrales, más multidisciplinares y más de carácter general, claro, y más de participación de todos. No hay ningún tipo de problema, pero vale en los dos sentidos. Chistes siempre habrá y es bueno que los es siga bueno habiendo, que los haya. O sea, Fenomenal. Pues si me permitís, antes de dar paso a las preguntas del público, que las hará Lucas, que las ha ido recibiendo a través del streaming, pues me vais a perdonar, esta vez sí que no llega a 2 minutos, que pongamos un vídeo de otro de nuestros colaboradores, que es Smopic. Como sabéis, y aprovecho la ocasión para decirlo, Smopic se iba a celebrar el 2020, pero se lo ha aplazado por la pandemia el 2021 y se celebra en el mes de noviembre en Zaragoza este año. Muy bien. Lucas, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Ricardo y Rafael y Sigfrido por esta interesante charla. Vamos rápido con algunas preguntas que nos han dejado en el chat del streaming, que además estamos un poco fuera de tiempo. Mira, nos dejan una que está un poco relacionada con esto que comentabais antes de este parón. Preguntan, ante la proximidad de la celebración de las 2 semanas, ¿qué creéis que se aportan mutuamente el Colegio de Caminos y el COAM? Se ha oído bastante mal, perdón. ¿Me oís ahora? Sí, ahora. Sí, nos preguntan si ante la proximidad de la celebración de las 2 semanas, ¿qué creéis que se aportan mutuamente el Colegio de Caminos y el COAM? Yo creo que, ya lo ha dicho Sigfrido, creo que nos complementamos. O sea, yo creo que ahora mismo no existe un solo equipo en el que no haya ingenieros y arquitectos trabajando juntos. Yo no encuentro en ninguna empresa ahora mismo de consultoría, de ingeniería, aunque se llame de ingeniería, no existe ni un solo equipo en el que no estén las dos profesiones trabajando juntas. Yo, en el tema de las semanas, que a lo mejor la pregunta va más por ahí, no me cabe duda de que son exitosas las convocatorias que estamos haciendo los 2 colegios. En las visitas, en las distintas cuestiones que nos estamos planteando y que hemos dejado. Seguramente si hacemos una convocatoria conjunta en algunos temas, es decir, si hacemos una conferencia sobre la arquitectura y la ingeniería de la estación de Atocha y tenemos a Rafael Moneo y al ingeniero de caminos que se sentaba con él al diseño de cómo se producía ese centro de transportes, va a tener mucha más repercusión y va a tener mucha más llegada, la llamada conjunta, ¿no? Esto que estamos diciendo y que luego nos va a obligar a ponernos de acuerdo el año que viene en hacer cosas conjuntas y cosas pues que seguiremos con la inercia que trae desde estos años, que en el caso nuestro ya son 18. Será muy fácil. Claro. Nos dejan otra pregunta para Rafael. Preguntan, ¿crees que es posible que los ingenieros acaben alcanzando el reconocimiento público que normalmente sí tienen los arquitectos? Bueno, es que vamos a ver, es que son 2 cosas totalmente diferentes. Yo siempre lo he visto, o sea, y además yo soy un ingeniero que quiso ser arquitecto, ¿no? Y por alguna razón, pues me derivé hacia la ingeniería. Es que yo creo que ellos tienen,
una faceta artística que es imprescindible en su labor y que nosotros no tenemos. O sea, cuando nosotros pasamos por encima de un puente, rara veces ves el puente, salvo la parte superior, ¿no? Bueno, pero es una cosa que se asume. Yo como me gusta muchísimo la arquitectura, es que creo que no es competencia, porque yo creo que los ingenieros estamos en nuestro papel, damos un servicio a la sociedad y ellos están en el suyo. No hay por qué equiparar, ellos tienen más que nosotros. No, yo nunca me he sentido en ese aspecto, ¿no? En absoluto. ¿Que puede haber arquitectos a lo mejor con más nombres? Sí, por supuesto, pero no es una cosa que nos afecte como profesión. Nuestra profesión simplemente tiene que hacer lo que tiene que hacer. No son comparables, en mi opinión. De cualquier forma, hay ingenieros de reconocido prestigio comparables a cualquier arquitecto. Se me viene Carlos Fernández Casado, Javier Manterola, toda esta gente son internacionalmente tan conocidos como lo pueda ser Rafael Moneo o como lo pueda ser Miguel Fisac. Que por lo menos creo que en mí y en la mayor parte del colectivo que yo represento no existe esa rivalidad de más conocido, menos conocido. Ya. Somos profesiones de servicio. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, una última pregunta. ¿Creéis que con la crisis de la década pasada se ha sido injusto con el sector de la construcción y la obra civil y con los profesionales que forman parte de él? Entiendo que el espectador se refiere a lo que tiene que ver con la opinión pública. Es decir, vamos a ver, ahora os habla el presidente de una constructora durante unos años. No sé si sabíais o figura en mi currículum, pero lo he sido. Una constructora mediana, de las que facturan 300 millones. O sea, a mí me parece que la sociedad no puede ver al constructor normalmente acompañado de ingenieros, de muchos ingenieros, porque era una constructora sobre todo de obra civil. La obra más grande que hicimos fue la Circunvalación de Toledo. No nos pueden ver como delincuentes. O sea, yo creo que la pregunta va en esa dirección. Es decir, no es una pérdida de prestigio, es una pérdida de dignidad, ¿no?, de la profesión. Y hablo arquitectos, promotores, inmobiliarios, promotores de obra pública, ingenieros. O sea, hablo de todo el conjunto. Me parece que la pregunta iba por ahí de la construcción, ¿no? O sea, cuando hablamos de esto, que ha dado tanto beneficio y desarrollo a nuestras ciudades y a nuestro país, España, hablamos de mucho más bien que mal. Es decir, claro que ha habido excepciones, claro que ha habido desvíos, claro que ha habido ineficacias, ineficiencias, pero como en el mundo del taxi, yo me gusta siempre decir como en el mundo de la fontanería, es decir, hay desvíos y hay problemas y hay malas gestiones, sí, pero no más que en otros mundos que nos acompañan en el día a día. Por tanto, defendamos nuestras profesiones, es decir, defendamos el mundo de la construcción con esa amplitud que creo que se refiere a la pregunta. Es decir, tenemos las mejores empresas constructoras del mundo y lo estamos demostrando haciendo obras en todos los sitios del mundo que pudiéramos nombrar ahora mismo. Tenemos los mejores ingenieros porque hay una formación universitaria espectacular, de la cual forma parte Rafael. Tenemos unos grandísimos arquitectos creadores que tienen fama y que ganan concursos en todos los países del mundo. En Europa basta ir por cualquier ciudad europea y ves que lo ha hecho tal o fulanito o compañeros míos. Y tenemos una promoción inmobiliaria que ya me diréis qué país de Europa, por hablar de la cercanía, tiene ese poder, ese poderío de recuperarse, como lo han hecho en este año, en un año, ¿no?, en menos de un año. Y ahí vemos los números de visado. Yo ahora mismo estoy visando más que en 2019, antes de pandemia. Por tanto, no nos autoflagelemos, ¿no? Vamos a intentar demostrar con estas palabras lo que de verdad somos. Tenemos un país admirable en el mundo de la construcción y lo tenemos que defender. Totalmente de acuerdo, además, absolutamente de acuerdo. Fenomenal. Bien, pues nada, no me queda más que agradecer nuevamente vuestra presencia en este foro, que espero que haya contribuido modestamente pues al acercamiento entre ambas profesiones y entre las profesiones y la sociedad, y difundir un poco el conocimiento de las muchas y buenas obras
proyectos que habéis estado y que se siguen haciendo. Y, por supuesto, pues desearos un éxito en las respectivas semanas que tenéis, la de Ingeniería ya en marcha que empezó ayer y la vuestra que empezará el día 3, dentro de muy poquito. Muchas gracias. Y bueno, y ya sabéis dónde, iba a decir ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, pero bueno, dónde tenéis vuestra audiencia. Que si Fido está aquí, yo iré a su casa la semana que viene y será Fenomenal, estupendo. fenomenal. Pues muchas gracias. por Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias.